De acuerdo, dijo al fin. Haremos una breve visita. Solo lo suficiente para sacar unas cuantas fotos y decidir cuál es el mejor modo de volver a sellar la cueva. Se prohíbe cualquier otra transgresión de cualquier tipo. ¿Me habéis entendido? Dirigiéndose a Sloan, ordenó: trae la cámara de 4x5 y tú, Aarón, encárgate de la lámpara fluorescente. Al cabo de 10 minutos, un pequeño grupo se había congregado en los confines de la cueva interior. Sobrecogida, Nora contemplaba la escena, abrumada a su pesar por la riqueza del lugar, por la pequeña joya de una ciudad anasazi oculta tras la misteriosa kiva. El brillo verdoso de la lámpara proyectaba sombras propias de una linterna mágica sobre las paredes irregulares. Era un pequeño pueblo de no más de 30 habitaciones, sin duda un sanctorum para los sacerdotes. Solo esa razón bastaría para que su estudio fuese infinitamente interesante. La quiva del sol en sí no estaba adornada más que por el gigantesco disco pulimentado, que relucía en la dureza de aquella luz. Gruesas capas de polvo se acumulaban en la base y a lo largo de las paredes. La quiva estaba cuidadosamente recubierta de adobe y Nora vio que la única abertura lateral había sido obstruida con rocas. «Mirad esas paredes», señaló Black. «Es la quiva más fortificada que he visto jamás». Una escalera de postes estaba apoyada contra un costado de la quiva. Antes estaba apoyada contra las estancias de adobe, se apresuró a decir Black, siguiendo la mirada de Nora. La traje hasta aquí para subir al techo. No hay ninguna abertura en el tejado. Está totalmente sellada. Bajó el tono de voz y agregó: como si ocultase algo. Sloan se separó del grupo y se acercó al disco solar. Le dio unos ligeros golpes con los dedos, casi con gesto reverencial. A continuación, miró a Nora, desenfundó el equipo fotográfico con rapidez y empezó a preparar la primera fotografía. El grupo permaneció en silencio e inmóvil mientras Sloan recorría la caverna, disparando el flash desde todos los ángulos sobre la kiva y las construcciones aledañas. Luego se reunió de nuevo con los demás, guardó el trípode y enfundó la cámara. Incluso Smith-Pack había perdido su locuacidad característica y, lo que era aún más insólito, no había tomado ni una sola nota. Se palpaba la tensión en el ambiente, una tensión muy distinta de la que Nora había sentido hasta entonces en el yacimiento. ¿Has acabado?, preguntó Sloan, que asintió con la cabeza. Antes de marcharnos mañana por la mañana, prosiguió Nora, tratando de conservar un tono neutro en la voz, volveremos a tapar el agujero como mejor podamos. No creo que la parte trasera de los graneros interese demasiado a ningún saqueador. Si lo escondemos bien, no verán el hueco. Antes de marcharnos, exclamó Black. Nora hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Pero no hasta que abramos esta kiva, ¿verdad? Nora lo miró a la cara y luego se volvió hacia Sloan. A continuación repitió el mismo gesto con Swire, Buonarroti y Smith-Pack. Nos marcharemos mañana por la mañana, dijo con voz pausada, y nadie va a abrir esta kiva. Si no lo hacemos ahora, replicó Sloan enérgicamente, no quedará nada cuando volvamos. Se produjo un tenso silencio que fue interrumpido por Buonarroti. «A mí también me gustaría ver esa kiva llena de oro», dijo. Nora esperó unos minutos, respirando hondo para relajarse y pensando en las palabras que iba a pronunciar. Sloan empezó a explicarle con voz parsimoniosa. «Aarón, esta expedición está atravesando una crisis. Una persona ha muerto. Ahí fuera está la gente que asesinó a nuestros caballos y puede que ahora intenten matarnos a nosotros también. Tardaríamos días en abrir y documentar esta kiva como es debido, pero no disponemos de ese tiempo». Hizo una pausa. «Soy yo quien está al frente de esta expedición. La decisión me corresponde tomarla a mí y he decidido que nos marchamos mañana». Un tenso silencio se abatió sobre la cueva. «No acepto lo que tú llamas tu decisión»,
repuso Sloan en un susurro. Estamos a punto de realizar el mayor descubrimiento de la historia y ¿qué tienes que decir? Que nos vayamos a casa. Eres igual que mi padre. Tienes que controlarlo todo. Bueno, pues también se trata de mi carrera profesional, ¿sabes? Este descubrimiento es tan mío como tuyo. Y si nos marchamos ahora, esa gente saqueará la Kiva y tú habrás echado por la borda la oportunidad de descubrir lo que puede ser el hallazgo más importante de la arqueología norteamericana. Nora vio que la mujer estaba temblando a causa de la cólera. He representado una amenaza para ti desde el principio, pero ese es tu problema, no el mío, y no voy a permitir que le hagas esto a mi carrera. Nora miró a Sloan con acritud y replicó: Has mencionado a tu padre, contestó lentamente. Déjame decirte lo que nos dijo justo antes de que saliésemos hacia Quivira. Representan ustedes al instituto y lo que éste representa es el ejemplo a seguir en investigación arqueológica y conducta ética. Sloan, todo cuanto hagamos aquí, todo cuanto digamos, será estudiado, debatido, analizado y criticado por infinidad de personas. Suavizó el tono de voz. Sé cómo te sientes. Deseo tanto como tú abrir esta quiva, te lo aseguro, y regresaremos para hacerlo como es debido. Si nos marchamos ahora, cuando volvamos no quedará nada, dijo Sloan con la mirada fija en Nora. Y entonces seremos nosotros quienes analizaremos y criticaremos. Vete tú y sal corriendo si quieres. Déjame solo un caballo y unas cuantas provisiones. ¿Es tu última palabra?, le preguntó Nora con calma. Sloan se limitó a mirarla como respuesta. Entonces no me dejas más alternativa que relegarte de tus funciones en el equipo arqueológico. Sloan abrió los ojos con asombro y luego se volvió hacia Black. No estoy seguro de que puedas hacer eso, intervino Black tímidamente. Pues claro que puedo hacerlo, lo interrumpió Smithback de improviso. Pero yo no lo sé. Pero Nora sigue siendo la directora de esta expedición. Ya habéis oído lo que ha dicho. Dejaremos esa quiva en paz. Nora, prosiguió Black con un incipiente tono de súplica, creo que no eres consciente de la magnitud de este descubrimiento. Al otro lado de esos muros de adobe hay una auténtica fortuna en oro azteca. No creo que debamos dejársela. Su voz fue apagándose por momentos. Haciendo caso omiso de Black, Nora siguió mirando a Sloan con gesto glacial. Sin embargo, ésta se volvió, mirando fijamente el enorme disco pintado del lateral de la quiva que relucía bajo la luz fluorescente. Luego lanzó a Nora una última mirada, inyectada en odio, y echó a andar hacia el bajo pasadizo. Desapareció al cabo de un momento. Black permaneció allí, sin ceder terreno, observando la quiva y a Nora alternativamente. Después, tragando saliva, se apartó del grupo y se encaminó hacia el callejón. 43. Skip Kelly enfiló con cuidado los tramos más apartados de la carretera Taño Norte, haciendo todo lo posible por impedir que el Volkswagen acabase en la cuneta de aquel camino de cabras. Era una carretera espantosa, llena de baches y surcos, precisamente la clase de carretera muy codiciada en muchos de los barrios más caros de Santa Fe. Cada medio kilómetro, más o menos, pasaba por una nueva serie de verjas de hierro forjado, flanqueadas por pilares de adobe, detrás de las cuales un estrecho sendero de tierra serpenteaba a través de los pinares y conducía a una finca que quedaba fuera del alcance de la vista. De vez en cuando distinguía algún que otro edificio, la casita de un conserje, un inmaculado entramado de cobertizos, una gigantesca mansión que se alzaba en el lejano horizonte. Pero la mayoría de las grandes fincas de la carretera de Taño estaban tan bien escondidas que casi nadie sabía su existencia. La carretera se estrechó
y las formaciones de pinos se agolparon. Skip redujo aún más la velocidad, apretó el pedal del embrague, apartó de un codazo el enorme hocico de Teddy Bear de la cara y comprobó una vez más el número que llevaba garabateado en una hoja de papel doblada, casi a oscuras por la tenue luz del crepúsculo. No faltaba mucho. Llegó a la cima de una colina y vio perderse la carretera medio kilómetro más adelante para terminar en unos matorrales de chamizos. A la izquierda, una enorme piedra de granito surgía de las entrañas de la tierra. Habían pulido la parte delantera, donde aparecían grabadas las siglas ESG en letras sencillas. Detrás de la roca se erigía la vieja verja de un rancho. Parecía mucho más maltrecha que las relucientes monstruosidades que acababan de dejar atrás. Sin embargo, al acercarse un poco más con el coche, vio que el mal estado de la reja contrastaba con su sólida construcción. Junto a ella había un pequeño teclado numérico y un interfono. Dejando el motor en marcha, salió del vehículo, pulsó el único botón rojo que había bajo el altavoz del interfono y esperó. Pasaron un par de minutos y cuando se disponía a regresar al coche, el altavoz cobró vida emitiendo un crujido. ¿Sí?, preguntó una voz. ¿Quién es? Con cierta sorpresa, Skip advirtió que aquella no era la voz de una gobernanta, un chofer o un mayordomo, sino que se trataba de la autoritaria voz del propietario, Ernest Goddard en persona. Se acercó al interfono y dijo: «Soy Skip Kelly». No hubo respuesta. «Soy el hermano de Nora Kelly», añadió. Se produjo un leve movimiento en la vegetación que había junto a la verja y Skip se volvió para ver una cámara hábilmente oculta que lo enfocaba. Luego ésta siguió girando para enfocar al automóvil. Skip se estremeció. «¿Qué pasa, Skip?», le preguntó la voz con tono no muy amigable. El joven tragó saliva. «Necesito hablar con usted, señor. Es muy importante». «¿Y por qué ahora? Trabaja usted en el instituto, ¿no es así? ¿Es que no puede esperar al lunes?». Skip no mencionó que había pasado todo el día debatiéndose entre realizar aquel viaje o no. «No, no puede esperar», replicó. «Al menos yo no lo creo». Esperó, consciente de que la cámara lo observaba todo el tiempo, preguntándose qué diría el anciano a continuación. Sin embargo, el interfono permaneció mudo y en su lugar se oyó el fuerte chasquido de un cerrojo al correrse, y la vieja verja empezó a abrirse. Skip volvió al coche, metió primera y atravesó la verja. El camino de entrada serpenteaba a lo largo de un caballón. Al cabo de medio kilómetro, se hundía hacia abajo, daba un brusco revuelo y luego se alzaba de nuevo. Una vez en lo alto, Skip divisó una magnífica finca que se extendía ocupando la totalidad del terreno, con su fachada de adobe teñida de un rico carmesí vespertino, bajo las montañas de sangre de Cristo. Pese a la urgencia de aquella visita, detuvo el coche un momento para contemplar el paisaje a través del parabrisas, embobado. Luego siguió conduciendo despacio el resto del camino y aparcó el escarabajo entre un viejo Chevy y un Mercedes Geländewagen. Salió del vehículo y cerró la puerta tras él. «Tú quédate ahí», le ordenó a Teddy Bear. Era una orden del todo inútil, pues, a pesar de que las ventanillas estaban bajadas, el perro no habría podido pasar por aquel hueco. La entrada a la casa estaba compuesta por una serie interminable de zaguanes del siglo XVIII. «Provienen de alguna hacienda de México. De eso estoy seguro», pensó Skip a medida que avanzaba. Con un libro bajo el brazo, buscó el timbre de la puerta. No lo encontró y optó por golpearla. Casi de inmediato la puerta se abrió y tras ella apareció un largo pasillo magníficamente decorado, pero con una escasa iluminación, al fondo del cual se entreveía un jardín con una fuente de piedra.
Skip tenía ante sí a Ernest Goddard en persona, vestido con un traje cuyos colores sobrios parecían hacer juego con los del pasillo. El pelo largo y blanco y la cuidada barba servía de marco para un par de ojos azules muy vivarachos pero bastante irritados. Se volvió en silencio y Skip siguió su figura enjuta por el pasillo, oyendo el taconeo de sus propios zapatos sobre el mármol. Después de pasar por varias puertas, Goddard condujo a Skip a una enorme biblioteca de 2 pisos, con sus altas hileras de libros encajonadas en estanterías de caoba. Una escalera de caracol de hierro forjado llevaba a una pasarela del 2.º piso y a más libros todavía, hilera sobre hilera. Goddard cerró una pequeña puerta que había al otro lado de la habitación y le indicó a Skip una vieja silla de cuero junto a la chimenea de piedra caliza. Sentándose frente a él, Goddard cruzó las piernas, tosió un poco y le miró con aire interrogador. Ahora que estaba allí, Skip cayó en la cuenta de que no tenía una idea exacta sobre cómo empezar. Se removió en la silla con inusitado nerviosismo y luego, acordándose del libro que llevaba bajo el brazo, se lo enseñó al anciano. ¿Ha oído hablar usted de este libro?, le preguntó. ¿Que si he oído hablar de él?, exclamó Goddard con cierta irritación. ¿Y quién no? Es un clásico de los estudios antropológicos. Sentado allí, en los silenciosos dominios de la biblioteca, lo que Skip creía haber descubierto de repente empezó a parecerle ridículo. Decidió que lo mejor sería relatarle lo ocurrido, sin más. Verá, hace unas semanas mi hermana fue víctima de una agresión en nuestro viejo rancho de la carretera de Buckman. —¿Ah, sí? —repuso Goddard, inclinándose. Fue atacada por dos personas que iban vestidas únicamente con pieles de lobo. Era de noche y no pudo verlos bien, pero dijo que también tenían manchas blancas en la piel y lucían joyas indias. Lavapieles, sentenció Goddard, o al menos gente disfrazada de lavapieles. Sí, convino Skip, sintiéndose aliviado al no percibir ningún atisbo de burla en sus palabras. También entraron en el apartamento de Nora y le robaron el cepillo para el pelo para conseguir muestras de su cabello. —Cabello —repitió Goddard—, eso parece coincidir con el patrón de un lavapieles. Necesitan muestras corporales de un enemigo para poner en práctica sus conjuros. —Eso es justo lo que dice este libro —asintió Skip. A continuación le resumió lo ocurrido en los últimos días, explicando que el pelo que había en el cepillo era suyo y no de su hermana, y que había estado a punto de morir al fallar misteriosamente los frenos de su coche. Goddard lo escuchó en silencio. —¿Qué cree usted que querían? —le preguntó cuando Skip hubo terminado. Skip se humedeció los labios. —Estaban buscando la carta que encontró Nora, la que escribió mi padre. De pronto el cuerpo de Goddard se puso en tensión, denotando la sorpresa que aquellas palabras habían producido en él. —¿Por qué no me habló Nora de todo esto? La voz que antes había mostrado un leve interés estaba ahora visiblemente enfurecida. No quería estropear los planes de la expedición. Supuso que necesitaría la carta para encontrar el valle y que si la abandonaba la ciudad cuanto antes y sin armar revuelo, aquellos tipos la dejarían en paz y no podrían seguirla. Goddard lanzó un suspiro. —Pero eso no es todo —continuó Skip—. Hace unos días nuestra vecina, Teresa González, fue asesinada en el rancho. Tal vez haya oído hablar de ello. Recuerdo haber leído algo en alguna parte. ¿Leyó también que el cuerpo había sido mutilado? Goddard negó con la cabeza. Skip pasó la mano por la cubierta del libro y aclaró. Mutilado exactamente según las prácticas que aparecen descritas en este libro. Los dedos de las manos y los pies arrancados, el remolino de pelo de la nuca seccionado, un disco de cráneo cortado un poco más abajo. Según este libro, la fuerza de la vida penetra en el cuerpo por ahí. Los ojos azules de Goddard brillaron de excitación. La policía la habrá interrogado con respecto al asesinato. ¿Qué les ha dicho algo de todo esto? No, repuso Skip vacilando. No exactamente. Bueno, ¿cómo cree usted que reaccionarían si les contase una historia sobre hechiceros indios?
Dejó el libro a un lado. Pero eso es lo que eran. Querían esa carta y estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguirla. De pronto la mirada de Godard parecía hallarse muy lejos de allí. Sí, murmuró, ya entiendo por qué ha venido usted. Están interesados en las ruinas de Quivira. Desaparecieron hacia la misma fecha en que partió la expedición, puede que un par de días más tarde. En cualquier caso, no he visto ni oído ninguna señal de ellos desde entonces. Y he estado vigilando el apartamento de Nora muy de cerca. Me preocupa que puedan haberles seguido. El rostro demacrado de Godard se ensombreció al comentar: Ayer perdimos el contacto por radio. Una punzada de miedo azuzó de repente del corazón de Skip. Aquello era precisamente lo último que quería oír. ¿Podría tratarse de problemas técnicos con el equipo de comunicaciones? No lo creo. El sistema contaba con numerosos programas de refuerzo y, según su hermana, ese técnico de imagen, Holroyd, es capaz de montar un transmisor con un par de latas y una cuerda. El anciano se levantó y se acercó a un ventanuco que había entre las estanterías para contemplar las montañas, con las manos metidas en los bolsillos. En la biblioteca reinaba un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el tic-tac regular de un viejo reloj de pie. «Doctor Godard», dijo Skip de improviso, incapaz de contenerse por más tiempo, «por favor. Nora es la única familia que tengo en el mundo». Por un momento Godard no pareció haberlo oído. Luego se volvió y Skip vio en su rostro una repentina y férrea determinación. Sí, musitó, acercándose a un teléfono que había sobre un escritorio. Y la única familia que me queda a mí está con ella. 44. Aquella noche, una lluvia fina pero persistente fustigó las tiendas de campaña de la expedición de Quivira, pero cuando llegó la mañana, el cielo estaba limpio y despejado, de un azul nítido, y no se veía una sola nube en el horizonte. Tras una noche larga y agotadora, durante la cual habían montado guardia junto a Smithbag, Nora agradeció con toda el alma poder salir al fresco mundo de la mañana. Los pájaros llenaban las copas de los árboles con su canto, y por las hojas no dejaban de deslizarse gotas de agua que atrapaban y rompían en mil pedazos los cegadores rayos del sol naciente. Al salir de la tienda, sus botas se hundieron en arena blanda y húmeda. Vio que el caudal del arroyo había crecido un poco, pero no demasiado. Aquellas primeras lluvias habían sido lo bastante suaves para penetrar en la arena sin llegar a desbordarla y empezar a fluir por ella, pero la tierra estaba saturada. Tenían que salir del cañón antes de que comenzasen las lluvias fuertes, si no querían quedarse atrapados por la crecida del agua o algo peor. Echó un vistazo al montículo con el equipo que habían guardado la noche anterior, listo para su traslado fuera del desfiladero. Solo iban a llevarse consigo lo necesario para regresar al puerto deportivo de Guapea: alimentos, las tiendas de campaña, los instrumentos esenciales y los registros documentales. Habían escondido el resto de una cámara vacía de la ciudad que harían las veces de almacén. Buonarroti se había levantado inusitadamente temprano, había atizado el fuego y ahora la cafetera express indicaba que había cumplido su cometido con un breve murmullo. El cocinero levantó la vista al llegar a Nora, que estaba restregándose los ojos para despejarse un poco. ¿Café?, le preguntó Buonarroti. Nora le dio las gracias con un gesto cuando el cocinero le ofreció una taza humeante. ¿De verdad hay oro en esa quiba?, inquirió Buonarroti. Nora se sentó en un tronco y bebió un sorbo de café. A continuación negó con la cabeza. No, no hay oro. Los Anasazi no tenían oro. ¿Cómo puedes estar tan segura? Nora suspiró y respondió: confía en mí. En siglo y medio de excavaciones no se ha encontrado una sola pepita. ¿Y Black? ¿Cómo explicas entonces lo que dijo? La mujer volvió a negar con la cabeza. Si no lo saco hoy mismo de aquí, no lo sacaré nunca, dijo. Lo único que puedo decirte es que Black se equivoca. El cocinero volvió a llenarle la taza y luego se volvió para ocuparse del fuego.
Estaba silencioso e insatisfecho. Mientras Nora se tomaba el café, el resto del campamento empezó a despertar. A medida que acudían uno a uno a la fogata, la arqueóloga no tuvo ninguna duda de que la tensión vivida la noche anterior no se había disipado, sino que por el contrario había ido en aumento. Black se sentó junto al fuego y se concentró en su café, con gesto hosco e indignado. Smithbag sonrió a Nora cansinamente, le apretó el hombro y luego se retiró a una roca para escribir unas notas en su cuaderno. Aragón parecía distante y ensimismado. Sloan fue la última en hacer acto de presencia y cuando lo hizo evitó la mirada de Nora. Un silencio absoluto se apoderó del campamento. Nadie parecía haber dormido esa noche. Nora era consciente de que debía tomar la iniciativa y hacer las cosas que se desarrollasen según lo previsto, prepararlo todo para una marcha inminente sin darles tiempo a pensar. Apuró la taza de café, tragó saliva y caraspeó antes de hablar. «Voy a explicaros cuál es el plan», dijo. «Enrique, por favor, prepara el equipo médico que vamos a necesitar. Luigi acabará de empaquetar las provisiones. Aarón, quiero que subas a lo alto del precipicio y escuches la previsión meteorológica». «Pero si el cielo está despejado», objetó Black, lanzando una mirada asqueada a la escalera de cuerda. «Aquí sí está despejado», explicó Nora, «pero la estación de las lluvias ya ha empezado y todo lo que cae sobre Kaiparowitz va a parar a este valle, de modo que si está lloviendo allí, podría sorprendernos una riada como si estuviera lloviendo aquí mismo. Nadie atravesará el desfiladero hasta que tengamos el parte meteorológico». Miró a Sloan, que no parecía haber escuchado sus palabras. «Si está despejado», prosiguió Nora, «realizaremos los últimos preparativos para marcharnos». «Aarón, cuando acabes con la previsión meteorológica, quiero que selles la entrada a la Kiva del Sol. Fuiste tú quien irrumpió allí, así que déjalo todo como lo encontraste. Sloan y tú y Smithbag llevaréis las bolsas impermeables que quedan hasta la cámara donde va a quedarse el resto del equipo. En cuanto Aarón nos traiga el parte, haré un primer viaje con parte del equipo a través del cañón y me aseguraré de que el camino es seguro». Miró alrededor y preguntó: «¿Todo el mundo tiene claro cuáles son sus tareas? Quiero a todos fuera de aquí dentro de 2 horas». Todos asintieron con la cabeza excepto Sloan, que permaneció sentada con el semblante sombrío e inexpresivo. Nora se preguntó qué ocurriría si en el último momento Sloan se negaba a ir con ellos. Estaba segura de que Black no la apoyaría y al final optaría por marcharse. En el fondo era un cobarde, pero Sloan era harina de otro costal. «Bueno, ya resolveremos ese problema cuando se presente», pensó Nora. Justo cuando estaba poniéndose en pie, sus ojos captaron un destello de color. Era Swain, que salía por la entrada del cañón y estaba bajando por el valle. Algo en el modo en que se movía le hizo tener un mal presentimiento. «Más caballos no, por favor», imploró en silencio. Swain cruzó el arroyo y corrió hacia ellos. «Alguien ha encontrado el cuerpo de Holroyd», masculló al llegar tratando de recobrar el aliento. «¿Alguien?», preguntó Aragón con brusquedad. «¿Estás seguro de que no han sido animales?». «A menos que un animal sepa cómo arrancar la cabellera a un hombre, cortarle los dedos de las manos y de los pies y perforarle un trozo de cráneo, no lo creo. Está tendido ahí arriba, en el arroyo, no muy lejos de donde lo enterramos». Los miembros del grupo intercambiaron miradas de horror. Nora miró a Smithbag y comprendió por la expresión de su rostro que también él recordaba las palabras de Bellocín. «Peter». A Nora se le quebró la voz. Tragó saliva y logró preguntar: «¿Has ido a ver cómo están los caballos?». «Los caballos están bien», respondió Swain. «¿Están listos para sacarnos de aquí?». «Sí», respondió. «En ese caso no hay tiempo que perder», continuó Nora poniéndose de pie y dejando su taza en la mesa. «Yo llevaré esa primera carga al otro lado del cañón y recogeré el cuerpo de Peter por el camino. Solo tendremos que subirlo a uno de los caballos, pero necesitaré a alguien que me eche una mano». «Yo lo haré», se ofreció Smithbag de inmediato. Nora le dio las gracias con un movimiento de la cabeza. «Yo también iré», dijo Aragón. «Me gustaría examinar el cadáver».
Tienes muchas cosas que hacer aquí, se interrumpió al ver a una significativa expresión en su rostro. Está bien, no nos vendrá mal un poco más de tu ayuda con el cuerpo. Y escuchad todos con atención. Id en parejas. No quiero que nadie vaya a ninguna parte solo. Sloan, será mejor que tú vayas con Black. Nadie se movió y Nora observó aquellos rostros, la tensión que había estado crispando sus nervios, así como el miedo y la repugnancia que sentía ante la idea de que el cuerpo de Peter hubiese sido profanado de aquella forma. Pronto se convirtió en una pura exasperación. «¡Joder!», exclamó Nora. «¿Qué diablos estáis esperando? ¡Moveos de una puta vez!». 45. En silencio, Aaron Black siguió a Sloan hacia la escala. Su conversación a solas la noche anterior no había aclarado las cosas en nada. En el último momento, Sloan se negaría a marcharse de allí. Black estaba seguro de que lo haría, pero cuando la había interrogado al respecto, ella se había mostrado muy impaciente y le había contestado con evasivas. Aunque era incapaz de confesárselo, el propio e intenso deseo de Black de quedarse allí se había visto atenuado por el miedo a lo que había matado a Holroyd y, aún peor, a quienes habían atacado a los caballos y destrozado el equipo. Por si fuera poco, había que añadir el miedo a quienes habían mutilado el cuerpo de Holroyd. Al llegar al pie de la escala, Sloan se agarró al primer travesaño y empezó a trepar. Black, molesto porque no hubiese esperado a verlo sujeto al arnés, se colocó las tiras de refuerzo alrededor de la cintura y la entrepierna, comprobó la cuerda de seguridad y empezó a subir. Odiaba escalar por allí, con o sin arnés. Le aterraba columpiarse a 150 metros del suelo en un precipicio, aferrado únicamente a una endeble cuerda de nylon. Sin embargo, mientras trepaba por la escalera, despacio, travesaño a travesaño, el terror empezó a ceder. Desde que descubrió la quiva del sol, no dejaba de repetirse una frase, incrustada en su cabeza como una pegadiza cantinela. Al subir recitó el pasaje entero, primero en silencio y luego entre dientes. Y entonces, después de agrandar un poco el agujero, introduje la vela y miré en el interior. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los pequeños detalles que poblaban la habitación empezaron a asomar lentamente entre la neblina. Extraños animales, estatuas y oro. Vi por todas partes el brillo del oro.